La idea es hacer una pasada sobre las... A ver, creo que ahí, o mejor acá. Aquí creo que no les tapó. Hacer una pasada sobre cómo están nuestras áreas protegidas en el Ecuador, lo bueno y lo malo, ¿no? Desde una posición lo más neutral posible, y luego ver qué es lo que se esperaría, cuáles son los retos que tiene el país. Y me refiero al país no solamente al Ministerio del Ambiente, que es la institución encargada de la gestión del sistema de áreas protegidas, sino a todos los demás actores que de alguna manera intervienen en la gestión del SNAP. Entre ellas, obviamente, el sector académico, ¿no? Entonces, creo que... ¿Cuál pasó? Sí, mejor por favor me van pasando, creo que va a ser más fácil, ¿no? Bueno, como un poco de antecedentes, remontándonos hacia atrás en el tiempo, vemos que la primera área protegida que se declara en el Ecuador es probablemente la más reconocida a nivel internacional y mundial, que es el Parque Nacional Galápagos, en 1936, ¿no? En ese entonces todavía no había ninguna legislación al respecto sobre temas ambientales, pero justamente por la importancia de las islas y del archipiélago, ya se la declara en el año 36 como área protegida. Tuvieron que pasar alrededor de 30 años para que el Estado de veras comience ya a trabajar en la consolidación de lo que sería el sistema de áreas protegidas. Ahí se crean, entre 1965 y 1980, se crean la mayor cantidad de áreas protegidas, no sé si en números, pero sí en extensión y en importancia, ¿no? Ahí están varias de las áreas protegidas reconocidas y conocidas nacional e internacionalmente. Tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional Sangay, que es un sitio de patrimonio mundial. Está Cuyabeno, Yasuní, Cotacachi, Cayapas, el Parque Nacional Cayambe-Coca, entre otras, ¿no? Entonces son las principales áreas protegidas las que se declaran en ese periodo de tiempo. Recién en 1981 entra en vigencia la ley forestal, ¿no? La ley forestal era el instrumento legal que regía y daba el sustento normativo legal para justamente el manejo de las áreas protegidas. Esta ley estuvo vigente justamente hasta el año 2017, estamos hablando de alrededor de 37 años que estuvo vigente esta ley, ¿no? Y también justamente se genera después del reglamento de ley, ¿no? Hoy es el TULAS, todavía el TULAS, que es el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, todavía sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente? Porque todavía no se ha promulgado el reglamento del Código Orgánico Ambiental, ¿no? Ahí se determinan las actividades permitidas para cada categoría de manejo. Se espera que el nuevo Código Ambiental, el nuevo reglamento del Código Ambiental, justamente también promueva las nuevas categorías de manejo, las definiciones que están establecidas ya en el Código Orgánico, y justamente también regule las actividades permitidas y no permitidas en estas categorías de manejo. Hay dos hechos importantes que también vale la pena señalarlos. Es que en 1998 ya se habla de un sistema nacional de áreas protegidas, ¿no? Justamente la Constitución Política del Ecuador, que es la penúltima Constitución Política, ya creaba el sistema de áreas protegidas, ¿no? Y esta decisión es ratificada por la Constitución actual, que reconoce ya la figura y las 9 estructuras del SNAP. Voy a hablar de eso un poquito más adelante, por eso no me centro en ese punto. Y como les digo, lo más reciente es que en el año 2017 se promulga el Código Orgánico Ambiental. También una cosa que no está en la lámina es que no soy abogado, pero creo que fue en ese mismo año o en el año 2016 se generó el COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Ese código, si bien es un código general nacional para todos los delitos considerados penales, ya se incluyen algunos delitos ambientales, ¿no? Hay prisión, por ejemplo, para la cacería de especies amenazadas, ¿no? Inclusive, si no me equivoco, hace poco tiempo fueron
fueron sentenciadas varios infractores justamente por ese delito y están pagando prisión, ¿no? Ese es un punto importante, el endurecimiento de las sanciones, puesto que con la ley forestal y el COA, básicamente antes era una sanción meramente administrativa que tenía una sanción que llegaba a los $40 de exagerado, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, no sé si todos están familiarizados con lo que es un área protegida, pero he querido justamente citar esta definición que es la que está en el Código Orgánico Ambiental. Un área protegida es un área, puede ser de tierra o de mar, ¿no? Antes solo se hablaba de áreas terrestres, ahora desde los últimos 20 años ha habido un fuerte interés por declarar áreas protegidas marinas, que está definida geográficamente y que ha sido designada, regulada y administrada para alcanzar objetivos específicos de conservación de la naturaleza a largo plazo y de los valores culturales y los servicios de los ecosistemas asociados. Entonces, básicamente, recalco aquí varios aspectos. Primero, que tiene que estar definida geográficamente dónde está el área, ¿no? Que tiene que tener un reconocimiento legal y que justamente su objetivo principal tiene que estar vinculada con la conservación de la diversidad biológica y cultural, ¿no? Sigamos, por favor. Como decía, el sistema de áreas protegidas antes estaba conformada simplemente por lo que está en la izquierda hacia arriba, el patrimonio de áreas naturales del Estado, que son las áreas que son administradas directamente por el gobierno central. Pero en la Constitución de 2008 ya se reconocen otro tipo de posibilidades de conservación, ¿no? Que justamente abren el espectro para que otros actores puedan de alguna manera estar vinculadas y poder también manejar sus propias áreas protegidas, de acuerdo obviamente a los intereses primero de esos actores y también de la contribución de estos a la sociedad en general. Entonces tenemos áreas protegidas de gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Justamente han tomado mayor importancia, muchos municipios, muchos consejos provinciales tienen áreas protegidas, pero no todas están registradas en el sistema, ¿no? Quito, por ejemplo, tiene un sistema de áreas protegidas autónomo, pero básicamente, lo voy a decir muy claramente, por cuestiones políticas, no han querido ingresarlas al SNAP, ¿no? Entonces, además de que la ley da este paraguas para crear áreas protegidas, hay también otras iniciativas de conservación que no necesariamente están involucradas en el sistema nacional. Tenemos también áreas protegidas comunitarias, que son fundamentales, sobre todo en territorios amazónicos, donde hay territorios comunitarios ancestrales bastante extensos. Muchos de ellos están siendo manejados ya para la conservación y ahora la ley les da la posibilidad de incluirse también en el sistema de áreas protegidas comunitarias. Y finalmente tenemos la posibilidad de declarar áreas protegidas privadas. Yo hice mis estudios en Costa Rica y ahí había una gran cantidad de áreas protegidas. Me acuerdo en ese entonces, hace ya bastante tiempo, habían como 300 y pico de áreas protegidas, de las cuales la mayoría de las áreas protegidas eran privadas, ¿no? En el Ecuador todavía estamos empezando este subsistema de áreas protegidas privadas. Siguiente, por favor, ¿no? Un poco la base legal para tener en cuenta lo que dice la Constitución. Es importante que recordar este artículo, que es el 405, que habla que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. Aquí en las siguientes líneas habla justamente de su conformación. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo, descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. Ojo que habla de rectoría y regulación, más no de la administración. Vamos a ver eso también un poquito más adelante. Un punto importante, y que probablemente es uno de los retos más importantes para SNAP, es lo siguiente: están asignando recursos de
dos temas ahí importantes que resaltar. El tema de la sostenibilidad financiera que el Estado debe comprometerse, y no solamente para las áreas del patrimonio de áreas protegidas, que era el primer subsistema, sino también para los demás, ¿no? Y lo segundo, el tema del fomento de la participación, ¿no? Es importante reconocer que probablemente antes que las áreas protegidas hubieron poblaciones y grupos humanos asentados en las mismas, ¿no? Un poco estas últimas líneas rompe el paradigma que venía normalmente de países del norte, que decía que las áreas protegidas deben ser espacios sin gente. En Latinoamérica, no solo en el Ecuador, la realidad es diferente. En la mayoría de áreas protegidas hay gente dentro, ¿no? Y es una realidad con las cuales se debe convivir y no necesariamente tienen que ser vistas como una amenaza. Probablemente lo que se debe es integrar el tema de protección con el tema de manejo para lograr una efectiva conservación de las áreas protegidas. Sigamos, por favor. Actualmente existen declaradas por el Ministerio del Ambiente 57 áreas protegidas. Una anécdota y es que tuve que cambiar la charla porque está en proceso ya la 58, ¿no? Entonces, en un principio ya pusimos 58, pero todavía la 58 todavía no está. Hay actualmente 53 áreas del patrimonio de áreas protegidas, es decir, repito, las áreas administradas directamente por el Ministerio del Ambiente. Solamente hay 2 áreas protegidas declaradas dentro del subsistema de gobiernos autónomos descentralizados. La que se viene, la 58, justamente es de este subsistema. Y también hay 2 áreas protegidas comunitarias. Un tema en lo que hay que trabajar todavía es en el último subsistema. No tenemos en el Ecuador declaradas y que formen parte del SNAP áreas protegidas privadas. Hay muchos intentos, muchos esfuerzos de personas, de naturales y también personas jurídicas, ¿no? Hay organizaciones que tienen áreas protegidas privadas, hay estaciones científicas, conozco algunas de ellas, por ejemplo de Hatunsacha, si ustedes conocen, ¿no? Tienen varias estaciones biológicas en diferentes partes del país. Hay propietarios privados que han comprado tierras y justamente las quieren declarar como áreas protegidas. Muchas de ellas actualmente son bosques protectores. Me viene ahorita a la cabeza el bosque protector Los Cedros, por ejemplo, en la zona del INTA, que es un área protegida bastante extensa que está siendo utilizada, o mejor dicho, manejada con fines de conservación estricta por parte de sus propietarios, ¿no? Actualmente es un bosque protector, pero la idea sería que en un futuro sea parte de este subsistema. Actualmente, estas 57 áreas protegidas cubren alrededor del 20% del Ecuador. Es decir, 1/5 del territorio nacional ecuatoriano es áreas protegidas. Me refiero a la superficie terrestre, ¿no? La superficie marina, ya vamos a ver también algunos datos al respecto. Pero estamos hablando de que el país tiene 1/5 parte de su territorio declarado áreas protegidas. Entonces es una superficie muy importante del país que no está siendo visibilizada todavía en muchos casos en la economía nacional. Sigamos, por favor. Un poco las categorías de manejo actuales, ¿no? Habla de que existen 13 parques nacionales, bueno, no se pueden ver claramente, pero son los que están en este color un poco verde, ¿no? Tenemos 8 reservas ecológicas, 5 reservas biológicas, 4 reservas de producción de fauna, 10 refugios de vida silvestre, 6 áreas nacionales de recreación, 6 reservas marinas, una reserva geobotánica, 2 áreas protegidas de gas y 2 áreas protegidas comunitarias, ¿no? Ojo, aquí tengo que hacer una puntualización. Estas categorías de manejo son las que establecía la anterior ley forestal. Ahorita el COA define solamente 5 categorías de manejo, que son los parques nacionales, las reservas biológicas y reservas ecológicas no están incluidas no existe esa categoría en el COA. Eso implica que estas áreas protegidas, estas 13 áreas protegidas deben ser recategorizadas, pasadas a otras categorías de acuerdo a la definición y a los objetivos de manejo. Una de ellas
Cotacachi Cayapas ya fue recategorizada recientemente, ¿no? Justamente ahora ya no es una reserva ecológica. Yo le dejé así para que poder ver visualmente. La reserva ecológica Cotacachi Cayapas está aquí y ahora ya es un parque nacional, ¿no? Entonces, igual pasa, bueno, las reservas de producción faunística sí están incluidas, los refugios de vida silvestre también, las áreas nacionales de recreación también, las reservas marinas también, y las reservas geovolcánicas no existen. Una deficiencia del COA es que no existen categorías de manejo para estas de aquí. Simplemente es una categoría general, y lo que se buscaba es que se circunscriban a algunas de las 6 categorías de las 5 categorías de manejo indicadas anteriormente, pero no necesariamente va a poder coincidir. Entonces ese es un tema que todavía está pendiente y que lamentablemente requerirá una reforma legal posterior. Por favor, la siguiente. Un poco la estructura geográficamente, ¿qué se espera que sea el sistema? Que sea manejado como tal, es decir, que haya áreas, ¿no? Principalmente que son las áreas del patrimonio de áreas naturales del Estado, ¿no? Y que sean complementados por otras áreas, como las áreas protegidas de los GAT. Muchas de ellas están cercanas a las áreas protegidas. Hay otras áreas protegidas comunitarias, que normalmente son extensiones también relativamente grandes. Y hay áreas protegidas privadas que pueden ser de tamaño pequeño y que pueden ayudar a lograr conectividad entre estas áreas, por ejemplo. Entre estas áreas del PANE puede haber un área protegida privada, puede haber un GAT, ¿no? Un área protegida de un GAT, ¿no? Que ayuden justamente a crear corredores de conservación, ¿no? A lograr ampliar la superficie efectiva de las áreas protegidas grandes y justamente a mejorar la conservación en el largo plazo, principalmente. Sigamos, por favor. Aquí es un poquito lo que les comentaba. ¿Cómo está ahorita el sistema? Las áreas del PANE normalmente son de un ámbito nacional, ¿no? Eso es lo que deberían pasar. No pasa necesariamente porque hay áreas protegidas que han sido creadas, sobre todo en los últimos años, muchas de ellas sin un criterio técnico. Por ejemplo, el Parque Los Amanes es un área que prácticamente no tiene, es un área de un contexto local, pero es un área del PANE. Hay otras áreas, las áreas de los GAT son de un contexto regional, las áreas de las áreas protegidas comunitarias son un ámbito también local, y las áreas protegidas privadas también local. Todas las áreas, ojo, son reguladas por el MAE. Las declara el MAE, las declaran los GAT, las propias comunidades y los propietarios, pero justamente deben ser incorporadas al SNAP a través del ministerio. ¿Quién las incorpora? Justamente el Ministerio del Ambiente, previo la aprobación del estudio de alternativas de manejo, ¿no? ¿Quién administra las áreas protegidas? Ahí administran justamente los que son dueños de esa tierra. El MAE para el PANE, para las áreas de los GAT justamente de estos gobiernos autónomos, las comunidades para las áreas protegidas comunitarias y los entes privados, los dueños de la tierra para las áreas justamente del subsistema de áreas privadas, ¿no? El manejo puede ser también por los mismos actores anteriores, pero también pueden firmar convenios con otras instituciones. Ejemplo, universidades, ejemplo, organizaciones no gubernamentales, que pueden de alguna manera ayudar al manejo de las áreas protegidas, ¿no? Sigamos, por favor. Algunos datos sobre la cobertura, ¿no? Tenemos que la región que mayor superficie conserva es justamente el archipiélago de Galápagos, porque prácticamente todo el archipiélago es un área protegida, exceptuando algunas zonas de centros poblados que dan alrededor del 96,7%, ¿no? En la parte continental, en la Amazonía, es de donde existe un mayor porcentaje de superficie conservada. Estamos hablando de casi un 28%, 27,8% exactamente. Hay 3.200.000 hectáreas declaradas como áreas protegidas. En la sierra tenemos un 9,51%, tenemos 611.000 hectáreas. Y en la costa es probablemente donde está
una superficie menor declarada como áreas protegidas, que es de 95, casi el 8%, con alrededor de 500,000 hectáreas. Justamente, ¿por qué? Porque la costa fue la zona más densamente poblada y donde la superficie natural ha sido cambiada justamente por superficie de cultivo, superficie para pastos. Entonces no hay muchos remanentes boscosos. La mayoría de los remanentes boscosos existentes ya están conservados en la costa. Sigamos, por favor. No sé si ustedes tienen un poquito tomando la relación de lo que pasa en nuestro país con lo que los mandatos internacionales. Ustedes saben que el Ecuador es signatario del Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, cada cierto tiempo se establecen metas de conservación a nivel mundial. Las últimas metas fueron las que se establecieron justamente en Japón, en una ciudad denominada Aichi, y justamente se las conoce como metas de Aichi. Quise rescatar dos de estas. La meta 11 de Aichi habla que debería haber aproximadamente un 17% de áreas protegidas en cada país para el año 2020. En el Ecuador tenemos ya prácticamente el 20% de áreas protegidas en el año 2019. Es decir, hemos cumplido con el mandato del Convenio de Diversidad Biológica y lo hemos superado. Igualmente con el territorio costero marino. La meta al 2020 era tener al menos del 10%, en el Ecuador tenemos ya el 12,10%. Es decir, en cuanto a superficie de conservación, hemos superado lo que el mandato requerido por el Convenio de Diversidad Biológica. El reto ahora es no solamente crearlas, como yo sé decir, no solamente tener el guagua, sino también cuidarlo bien, ¿no? Que es probablemente lo más importante. Sigamos, por favor. Como les decía, si bien el SNAP es la principal estrategia de conservación, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, también tenemos otras estrategias de conservación que ayudan y complementan los esfuerzos del SNAP. Tenemos, por ejemplo, las reservas de biosfera. Tenemos 7 reservas de biosfera ya, incluida la reserva de biosfera de Galápagos, que cubren aproximadamente 20 millones de hectáreas, ¿no? Las reservas de la biosfera obviamente son un concepto mucho más amplio, no solamente de protección, sino de conservación y de manejo sostenible de los recursos, ¿no? Hay una reserva de biosfera, por ejemplo, en Yasuní, hay la reserva de biosfera en Sumaco, Napo, Galeras, hay una reserva de biosfera al sur, en el bosque seco, es una reserva de biosfera binacional. Vamos a ver después un mapa, ¿no? Tenemos humedales Ramsar, que es justamente otra estrategia justamente enfocada a la conservación de los cuerpos de agua, ¿no? Tenemos 19 sitios Ramsar en el Ecuador, 7 de los cuales se encuentran dentro del SNAP, es decir, que los 12 restantes no están en el SNAP, pero aportan a la conservación. Igual, BirdLife International promociona la creación de las áreas de importancia para la conservación de aves, su nombre lo indica todo. En el Ecuador tenemos 108 de estas áreas de conservación de las aves, más o menos 10 millones de hectáreas, ¿no? Otra figura que fue utilizada desde la década de los 80 es los bosques protectores, ¿no? Antes todo lo que no era área protegida y alguien quería conservar, ¿qué hacía? Lo declaraba bosque protector, ¿no? Hay bosques protectores públicos y bosques protectores privados, ¿no? Esta figura, poco a poco, a mi manera de ver, va entrando en desuso, si se puede llamar así, porque muchos de los bosques protectores deberían incorporarse al SNAP. Hay dos tipos de bosques protectores, los que son destinados justamente para la protección, como su nombre lo indica, pero hay otros bosques protectores que eran destinados al manejo forestal, ¿no? Entonces, los bosques protectores, la mayoría son justamente destinados a la conservación, y la idea sería que se integren en algunos de los otros subsistemas de áreas protegidas, ¿no? Muchos de los bosques fueron solamente declarados de papel, y en las décadas anteriores no había instrumentos geográficos y digitales que permitan, por ejemplo, su georreferenciación. Entonces, el archivo del Ministerio del Ambiente habla de 212 bosques protectores, pero solamente 169 de estos se encuentran georreferenciados. Estamos hablando que hay alrededor de 50 casi bosques protectores que no están georreferenciados.
y algunos están mal georreferenciados. Yo me acuerdo de uno en particular, que es el Zarza, que decía, hay que seguir el rumbo, o sea, hay que seguir una línea. Entonces una línea se mide en ¿qué? En metros, en kilómetros, en unidades lineales, ¿no es cierto? Decía, hay que seguir el rumbo en 40 hectáreas, que es una unidad de superficie. Entonces decía, ¿por dónde son las 40 hectáreas? Por aquí, por acá, por acá. No es una línea, sino era una superficie. Entonces había errores como esos en muchos de los bosques protectores que imposibilitaban su delimitación exacta. Otra herramienta muy importante a mi manera de ver, ¿no? Criticada por algunos y elogiada por otros, ¿no? Es el programa Sociobosque, que justamente lo que se buscó es que dé un incentivo a las personas que querían cuidar el bosque. Entonces el gobierno daba un incentivo a personas naturales o comunidades que querían conservar sus bosques, ¿no? Básicamente están conservando 2.400.000 hectáreas de promedio, ¿no? 192 de estos convenios entre el Estado y los propietarios son comunitarios, 53 dentro de áreas protegidas. Yo trabajé en varios de los programas, de los convenios de sociobosque, sobre todo en la reserva de producción faunística Cuyabeno. Entonces fue un incentivo muy fuerte para las comunidades que normalmente no recibían prácticamente nada del Estado, literalmente nada. Sus escuelas eran obsoletas, no tenían ningún servicio básico, no tenían ningún aporte en cuanto a salud, ¿no? Entonces, con el programa Sociobosque, por ejemplo, me acuerdo de una comunidad Shuar, Charap se llama. Ellos incluyeron alrededor de 3.000 hectáreas en Sociobosque y recibieron anualmente $13.000, que para una comunidad de aproximadamente 20 familias era un platal. Entonces fue un incentivo súper bueno que les ayudó, era básicamente un aporte justamente para que ellos sigan conservando y no tengan que utilizar su bosque para cubrir sus necesidades económicas. Me acuerdo, antes me decía una señora, yo cuido los bosques, yo amo los bosques, amo mi territorio, pero tengo que matricularle a mi hijo en la escuela el próximo año, así que yo me voy a tumbar un árbol. ¿Cómo le decía que no? Más bien presta y le ayudo yo también. Entonces, en realidad esa es la situación por la que atraviesan muchas de las comunidades indígenas y el programa Sociobosque ayudó en muchos casos a hacer un incentivo para justamente conservar, y el compromiso de la comunidad era cero deforestación, ¿no? Luego de aproximadamente 10 años volví a esas comunidades y ¿qué es lo que nos dijeron? ¿Cómo les va con Sociobosque? Bien, les dice, ya nos han quedado un poco mal en los desembolsos últimamente, pero lo que vemos ahora es que los animales ya han vuelto. Ahora ya vemos guantas, vemos guatuzas, ya podemos hasta cazarles, antes no podíamos, ya no habían, porque nosotros no conservábamos el bosque. Entonces, ha sido un programa que en general apoyó mucho a las comunidades, muchas de ellas en condiciones de extrema pobreza, ¿no? También otro punto importante son las zonas de amortiguamiento, ¿no? Actualmente el COA ya define legalmente la posibilidad de declarar zonas de amortiguamiento en los alrededores de las áreas protegidas. Justamente por temas básicamente de explotación petrolera y temas políticos, la única área declarada oficialmente con zona de amortiguamiento es el Parque Nacional Yashní, que tiene 742.000 hectáreas, ¿no? Pero la idea es que todas las áreas protegidas obviamente tengan sus zonas de amortiguamiento. Se está trabajando en eso en los planes de manejo, justamente para que sean zonas en las cuales, como su nombre lo indique, amortigüe la presión hacia los recursos naturales y por otro lado también permita que los espacios naturales se amplíen, que el efecto de borde que llaman los científicos sea menor, que los animales puedan también salir, porque los animales, muchos de ellos, o todos de ellos, mejor dicho, no conocen los límites, ¿no? Entonces ellos se salen, ¿no? Entonces, si hay una zona de amortiguamiento, la idea es que los efectos y las presiones sobre la vida silvestre se atenúen. Sigamos, por favor. Ahora vamos a ver una serie de mapas. Vamos a hacer un pequeño SIG virtual, si se puede llamar así, con el permiso de los geógrafos. Tenemos aquí el mapa vacío de nuestro país, la división política de las 23 provincias.
es el Ecuador continental. Sigamos, por favor. Aquí está el SNAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Son las 57 áreas, bueno, exceptuando las Galápagos, que están representadas justamente ahí. Siguiente, por favor. Aquí están los bosques protectores, se les ve un poco más oscuros. Como ustedes ven, muchos de ellos aumentan la superficie de las áreas protegidas, ¿no? Y ayudan a crear, a conectar varias áreas protegidas. Aquí, por ejemplo, entre, si no me equivoco, es de Antizana y Cayambe Coca, hay un bosque protector que las conecta. Siguiente. Tenemos los sitios Ramsar. No se los ve porque muchos de ellos son pequeños. Aquí entre Cuyabeno y Yasuní se creó un sitio Ramsar bastante extenso que justamente fomenta la conectividad. Sigamos, por favor. Aquí tenemos, ustedes ven cómo ¿puedes volverla a la anterior? Vean, por favor, el cambio entre la lámina anterior y esta. Sigue, por favor. Todos estos polígonos que se crearon, pequeñitos, algunos puntitos y otros grandes, son los que protege el programa Sociobosque. Recalco esta parte, la parte de Pastaza. No hay áreas protegidas declaradas formalmente. Son territorios indígenas ancestrales que muchos de ellos han decidido destinar parte de sus territorios a una conservación estricta. Entonces tenemos varios polígonos importantísimos en varias partes del país que también actúan como estrategias de conservación. Siguiente, por favor. Tenemos áreas municipales y proyectos que también contribuyen a la conservación de los recursos naturales. Siguiente. Y finalmente, las reservas de biosfera. Aquí hay una, por ejemplo, aquí la que les decía de bosque seco, que en este caso es una reserva binacional entre Ecuador y Perú. Y hay otras superficies que, como ustedes ven, es mucho más que el 20% del país que está siendo conservado y protegido de alguna manera, sea por el SNAP o por otras estrategias de conservación. Sigamos. En cuanto, bueno, ahora lo importante es ver, bueno, tenemos más del 20% del país representado y conservado con diferentes estrategias, pero ¿estamos siendo efectivos o no? En el Ecuador continental se han definido 91 ecosistemas, ¿no? De los cuales 69 de estos están representados en las áreas protegidas. Esto implica, aquí hay un pequeñito error, son 22 ecosistemas que no están presentes en el SNAP, ¿no? Estamos hablando de más o menos la cuarta parte de los ecosistemas no está todavía representado en el SNAP, ¿no? Hay un 78% de ecosistemas naturales, justamente es lo que les decía. Y las otras, pero sin embargo, las otras estrategias de conservación, es decir, los bosques protectores, programas sociobosques, reservas de biosfera, etcétera, cubren el 22%, ¿no? Esa es la importancia de las otras estrategias de conservación que complementan al SNAP. Sigamos, por favor. Bueno, les decía que, y estamos hablando mucho de la importancia del SNAP, ¿no? De la superficie y de la necesidad de conservarlas, pero ¿cómo contribuye el SNAP a la economía nacional? Sigue, por favor. Yendo de la costa, tenemos 27 concesiones de manglar, están situadas dentro de áreas protegidas. Recordemos que el manglar es una fuente de alimento y de sostenibilidad económica para muchas familias justamente de la costa ecuatoriana. Sigamos. 20 hidroeléctricas, no, 20, las principales, están de las cuencas hidrográficas que nacen en las áreas protegidas, ¿no? Si no hubieran áreas protegidas, probablemente las hidroeléctricas no tendrían el caudal suficiente para operar, ¿no? 55% del potencial eléctrico instalado está dentro de las áreas protegidas, ¿no? Tal vez el ejemplo más reciente es justamente el proyecto Coca-Cola Sinclair, que se abastece de aguas del Parque Nacional Cayambe Coca, ¿no? Una de las cascadas más importantes justamente está en este Parque Nacional. Sigamos, por favor. 5.7 millones de personas dependen de las fuentes de agua que nacen en las áreas protegidas.
Entre estas 5.7 millones de personas estamos todos nosotros. No. El agua que abastece a la ciudad de Quito proviene justamente de la Reserva Ecológica Antizana y del Parque Nacional Cayambe-Coca, prácticamente en su totalidad. ¿No? Entonces, justamente, ahí la importancia en el futuro para nuestras ciudades. ¿No? Si no conservamos las áreas protegidas, probablemente el agua se convierta poco a poco en un recurso escaso. ¿No? Siguiente, por favor. Más de 2 millones de visitantes ingresan a las áreas protegidas. ¿No? Vamos a ver después una lámina de cuánto de estos 2 millones de personas corresponden al total de turistas del Ecuador. ¿No? Y esos 2 millones de personas, siguiente, generan más de 527 millones del potencial turístico justamente nacional. ¿No? Entonces es un valor importante para la economía nacional que está generando justamente el Ecuador a través de sus áreas protegidas. Sigamos, por favor. Justamente, siguiendo con el tema turístico, además del petróleo, los ocho sectores más importantes que generan divisas para el Ecuador, entre ellos está el turismo, que es el tercer, sería la cuarta fuente de ingresos para el Ecuador, es el turismo, que aporta 1.5 millones de dólares. De estos 1.5 millones de dólares, el SNAP aporta alrededor de 527, o sea, la tercera parte de los ingresos del turismo del Ecuador están asociados con áreas protegidas. ¿No? Sigamos, por favor. En cuanto a la visitación en áreas protegidas, aquí quiero comentarles, ¿no? Ustedes ven que hasta el 2011 la visitación se mantenía a niveles bastante más bajos, ¿no? Alrededor de entre 4 y 5 visitantes por año en todas las áreas protegidas, ¿no? Ojo que el porcentaje de visitantes extranjeros era un poco más alto que lo que pasa ahora. En 2012, el gobierno ecuatoriano determina la gratuidad de ingreso a las áreas protegidas, ¿no? Y con eso se eleva sustancialmente la visitación en las áreas protegidas, principalmente de visitantes nacionales. Ahora, esa es una decisión que generó mucha polémica y la sigue generando. ¿Por qué? Porque si bien el Estado mejoró el número de visitantes en las áreas protegidas, dejó de percibir recursos, ¿no? No tengo el dato de cuánto se generó por visitantes, pero más o menos si consideramos que el ingreso por visitantes nacionales estaba entre 1 y 2 dólares, ¿no? Ya vemos más o menos cuánto se puede generar. Si tenemos en el 2 millones de visitantes, más o menos estamos hablando como mínimo de entre 6 y 8 millones, considerando que los extranjeros, la tarifa de ingreso era mucho mayor. Actualmente se discute sobre la posibilidad de volver a cobrar el ingreso en las áreas protegidas. Se han hecho encuestas y muchos de los visitantes están dispuestos a pagar por su ingreso en las áreas protegidas. No. Lo que pasó es que, sobre todo con los visitantes extranjeros que venían con tours, el tour no bajó. El tour siguió costando X cantidad de dinero, pero ese ahorro, que en realidad era mínimo por visitantes de 10 dólares, quedó para las operadoras. Entonces, probablemente sea un rubro que ahora que el Ecuador ha dejado de tener una bonanza económica, probablemente sea un aspecto que haya que considerar. Sigamos, por favor. En cuanto a la población y diversidad cultural, en 31 áreas protegidas se ha determinado la presencia de 18 nacionalidades y pueblos indígenas, ¿no? Consideremos que por ser zonas básicamente rurales, existen varias poblaciones, sobre todo en Amazonía, que han vivido ancestralmente en estas áreas. Muchas de ellas minorías étnicas, como los segonas, los secoyas, los cofanes, ¿no? Que son varios de ellos, sus comunidades enteras viven y dependen de las áreas protegidas, ¿no? En cuanto a sitios arqueológicos, se han identificado 12 áreas protegidas que tienen 40 sitios arqueológicos o sagrados. Ese número con seguridad es mayor. ¿Por qué digo que con seguridad es mayor? Porque muchos de los sitios sagrados de pueblos indígenas
no están georreferenciados, no han sido documentados. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver cada cascada, cada río, cada espacio que utilizan las nacionalidades indígenas para mantener sus culturas, sus tradiciones ancestrales, vamos a encontrar que este número es mucho mayor. Y en cuanto a la población, también es un dato importante. Yo les decía al inicio de la charla que debemos romper el paradigma que las áreas protegidas son sin gente. Tenemos 142 comunidades que están dentro de áreas protegidas. 53 de estas son territorios ancestrales, ¿no? Y los últimos datos, hay alrededor de 21,000 habitantes que están vinculados y habitan dentro de áreas protegidas. Hay áreas protegidas como por ejemplo la Reserva Ecológica Mache Chindul y la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje, que tienen una gran cantidad de población. Prácticamente toda el área protegida es de propiedad privada o comunitaria. Igual en otras zonas orientales como Cuyabeno, como Yasuní, existen comunidades enteras y territorios íntegros de diferentes nacionalidades que están dentro de las áreas protegidas. Probablemente su densidad no es mayor, lo cual es favorable para la conservación, pero que dependen de estas áreas protegidas. Sigamos, por favor. Viendo ahora el tema de los índices sociales de desarrollo en áreas protegidas, como les decía, la pobreza medida como las necesidades básicas insatisfechas, vemos que este dato es súper importante. El 98% de las comunidades que están vinculadas con las áreas protegidas tienen niveles de pobreza superiores al 70%. Varias de ellas inclusive llegan al 100% en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas. Es decir, que no tienen ningún servicio, ¿no? Ningún servicio básico, ¿no? Ni pensar en internet, ¿no? Educación, la tasa de analfabetismo está entre el 8 y el 20%, ¿no? Servicios básicos, el suministro de agua va entre 0 y el 97%. Y en cuanto al empleo, bien, 27.9%, meta entre el 43,6% y el 65,6%, ¿no? Entonces existe también una alta tasa de desempleo que generalmente no es vista como tal. Ojo, recordemos que estos indicadores son elaborados por nosotros, por gente colono mestiza, pero normalmente la cosmovisión de muchas comunidades indígenas no se mide, no se refleja adecuadamente. Probablemente el empleo y el subempleo no es tan mal visto en ellos. Muchos tienen la dependencia económica de las poblaciones Shuar, por ejemplo, en la Amazonía sur del país es mínima. Ellos pueden vivir bien con un sueldo básico. Y no quiero por eso decir que está bien, sino que ellos dependen de otro tipo tienen otra relación con el entorno. El ambiente les proporciona muchas de las necesidades básicas, ¿no? Como alimento, ¿no? El agua, etcétera, ¿no? Entonces, repito, estas tasas de empleo, tanto bruta como neta, pueden tener ciertos errores si vemos desde otro punto de vista, si vemos con otra regla. Sigamos, por favor. Bueno, en cuanto a las amenazas, hay varias, ¿no? Hay varias amenazas. Actualmente el Ministerio del Ambiente está elaborando un nuevo plan estratégico para su sistema. Justamente la semana pasada se estuvo al plan de manejo y al plan estratégico, y estos datos son justamente tomados de este documento, ¿no? Entonces, se habla que, por ejemplo, existe cacería y extracción de fauna, ¿no? No solamente es cacería para subsistencia, para alimentación, sino también extracción de fauna para la venta como mascotas, como productos, etcétera. Se han determinado que existen estas amenazas en 27 áreas protegidas. Igualmente pasa con la tala selectiva. A pesar de que la ley habla de que la extracción forestal está totalmente prohibida dentro de áreas protegidas, existen eventos de tala selectiva en 27 áreas protegidas. En cuanto a la conversión del suelo para la agricultura, es decir, para ampliar superficies de cultivo,
Hay amenazas en 22 áreas protegidas, la conversión de áreas pecuarias en 17 áreas protegidas, ¿no? Un tema importante es que muchas de las áreas, este dato me llamó mucho la atención, porque les soy muy honesto, en un principio no lo hubiera considerado, es que 13 áreas protegidas generación de desechos urbanos, ¿no? Desechos sólidos de las zonas urbanas, aguas abajo, afectan a áreas protegidas. Y luego me puse a recordar algunas de las anécdotas vividas en el campo. Me acuerdo que alguna vez navegaba por el río Zamora, justamente, y me fue muy triste ver cómo en las orillas del río Zamora, en zonas bastante inaccesibles, en todos y cada uno de los árboles, había al menos una funda de papel, de plástico, un residuo plástico, y era un panorama en realidad bastante lúgubre que tuve que presenciar, pero esa es la realidad de muchas áreas protegidas, también de 13 áreas protegidas. Hay 637 camaroneras dentro de áreas protegidas, 436 concesiones y 201 autorizaciones. Probablemente estas cuatro últimas son las más importantes, a mi manera de ver, ¿no? Tiene que ver con las actividades extractivas. En áreas protegidas existen 37 bloques petroleros y 19 pozos petroleros, ¿no? Están dentro de áreas protegidas. En Yasuní hay varios de ellos, ¿no? Concesiones mineras, igual, hay 81 concesiones mineras metálicas y 11 no metálicas, y 22 concesiones para material de construcción. Justamente ahora hay esa disyuntiva en el país. ¿Hacemos o no minería? ¿Qué pasa con la minería artesanal? A salir en las noticias varios eventos de problemas en la zona de Buenos Aires, que queda muy cerca del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, en la zona sur del Ecuador, en áreas como el Quimi y el Zarza, están fuertemente amenazadas por actividades mineras que, si bien no son dentro de las áreas, pero son en los límites, ¿no? Y la dinámica social y ambiental que se desarrolla justamente con las actividades mineras están asociadas y afectan directamente a las áreas protegidas. Ahora, tampoco se puede decir no hagamos minería, no saquemos petróleo. Tenemos que ser conscientes que nuestro país depende en gran parte de estas actividades, pero hay que hacerlas bien. Y lamentablemente eso no pasa en muchos de los casos, ¿no? Hay empresas que aparentemente están haciendo bien y otras en la misma zona que no. Los estándares ambientales son muy diferentes entre empresa y empresa. Entonces ahí el papel del Estado, no solamente del Ministerio del Ambiente, en general, porque esas actividades, si se las van a hacer, se las realice justamente siguiendo los mayores estándares ambientales, no solo ecuatorianos. Muchas de las empresas petroleras y mineras reciben, por ejemplo, financiamiento del Banco Mundial, que tiene índices muy superiores a los nacionales para sus actividades, ¿no? Finalmente, también vemos que en las áreas protegidas existen los pasivos ambientales, que son justamente resultados o efectos de actividades anteriores realizadas, ¿no? Se promocionó mucho no me acuerdo cómo era que se promocionaba, que era la mano negra, ¿no? Que se metían y sacaban el oro. Eso pasa, y pasa sin meter en la parte política ni promocional, pero son situaciones que han pasado, pero lamentablemente, y lo más grave es que siguen pasando, ¿no? He podido ver piscinas de oxidación antiguas cercanas a áreas protegidas, zonas donde no se puede cultivar, que están en zonas de amortiguamiento y ha habido derrames en varias áreas protegidas, ¿no? Eso en cuanto a hidrocarburos, la minería también. Hay también pasivos forestales. Hay muchas áreas protegidas que antes de ser declaradas como tales fueron ya explotadas, ¿no? Y que ahora justamente lo que se está buscando es restaurarlas. En algunos casos se lo está realizando con éxito, en otros lastimosamente todavía no. Hay también pasivos ambientales de empresas hidroeléctricas y de residuos sólidos, ¿no? Y
El otro tema que sin ser visto como una amenaza, si se lo hace bien, pero requiere un control adecuado, son las vías. En las áreas protegidas existen 10 áreas protegidas que tienen vías de primer orden que las atraviesan. Hay 13 áreas protegidas con 38 vías de segundo orden, y en 10 áreas protegidas adicionales hay 23 vías de tercer orden, ¿no? Entonces, las vías como tal probablemente no sean el problema. El problema es lo que pasa alrededor de las vías, ¿no? Deforestación, cambio de uso del suelo, facilidad de extracción de vida silvestre, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama de amenazas al SNAP. Sigamos, por favor. Quise poner 2 láminas, ¿no?, para ver un poquito los bloques petroleros. Aquí tenemos Cuyabeno y Azoní, y vemos que prácticamente toda la Amazonía centro y norte tiene bloques petroleros concesionados o en explotación. Igualmente algunos en el Golfo de Guayaquil. Y la siguiente, por favor, tiene que ver con las concesiones mineras. Vemos que hay focos de concesiones mineras, las que están inscritas, que son las que están en rojo, y las que están en amarillo, no sé si se logra ver bien, que son las que están en trámite, ¿no? Entonces vemos varios focos de explotación minera en el sur. Aquí tenemos varias áreas protegidas y bosques protectores, el Quimi, el Zarza, y hay otros sectores que no son áreas protegidas, pero que actúan como tal. Ejemplo, el territorio Shuar Arutam. Arutam es el dios de la fuerza de los Shuar, y el bosque protector Cordillera del Cóndor. Tenemos aquí, en la provincia de Loja y El Oro, ¿no?, áreas protegidas afectadas por la minería como Podocarpus, ¿no? Y aquí en el norte, en la zona norte del Ecuador, ¿no? Probablemente el caso más importante es en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas, donde se prevé una explotación minera en la zona del Inter. Vamos a avanzar un poquito más rápido, porque ya me dejaron tarjeta amarilla. Vamos en cuanto al personal, ¿no? Tenemos 804 personas trabajando en el SNAP, ¿no?, de las cuales la mayoría son guardaparques, 662. Tenemos todavía una deficiencia en cuanto a técnicos, y también un punto importante es que se ha avanzado bastante en capacitación. El Ministerio del Ambiente fomentó el programa Aula Verde. Justamente es un programa que capacitaba a guardaparques, a técnicos y a administradores del área. Entonces tenemos que entre el año 2012 y el 2018, si sumamos los datos que ven ahí, tenemos que son alrededor de casi 900 guardaparques capacitados, ¿no? Muchos de ellos ya no están, ahorita son 662, pero las capacidades quedan, ¿no? Y también 333 guardaparques obtuvieron una cualificación profesional bajo el perfil de operaciones de protección de parques y reservas, ¿no? Sigamos, por favor. En cuanto a infraestructura y equipamiento, básicamente en la última década se dio mucho énfasis al tema de infraestructura, pero turística, ¿no? Falta todavía varias de la infraestructura vinculada con control y vigilancia, ¿no? Básicamente de los 52 millones de inversión, básicamente casi el 100%, solamente, mejor vamos por acá, solamente $193,000 fueron invertidos en áreas de otros subsistemas. Prácticamente la totalidad se invirtió en el panel. De ahí la importancia también de una mayor inversión en los otros subsistemas. Sigamos, por favor. Vamos ahora con lo más importante. Hemos dado una visión bastante detallada de lo que es NAVA. Vamos a los retos. Sigamos, por favor. He dividido esta segunda parte de la exposición en 5 aspectos importantes: lo institucional, lo ecológico, lo financiero, lo social y lo político normativo, ¿no? Sigamos, por favor. En cuanto al institucional, vemos que al interior del Ministerio del Ambiente hay varios procesos de descoordinación interna, porque básicamente el personal de áreas protegidas, los jefes de área, reciben órdenes de varios jefes, desde Quito, desde sus direcciones provinciales, de la subsecretaría costero marina en la costa, etcétera, ¿no? Y esto hace que muchas veces la gestión no pueda ser lo más eficiente posible.
La administración territorial y política también es otro limitante. Hay áreas protegidas como Sangay, por ejemplo, que está en 4 provincias y depende de 4 direcciones provinciales, ¿no? Entonces eso también limita la coordinación entre ellas. A pesar de que ha habido un incremento de personal, sigue habiendo limitaciones en cuanto a personal y equipamiento, ¿no? Hubo una gran inversión para infraestructura, pero todavía hay limitaciones básicas en temas como uniformes, en temas como materiales de trabajo, en algunos casos vehículos. Yo a veces admiro a los responsables de áreas porque no sé cómo hacen los vehículos. Hay vehículos, yo fui jefe de área, me acuerdo, en el año 99-2000 en Antizana, y todavía el vehículo que yo ocupaba, que en ese entonces era nuevo, no, todavía sigue vigente, y según lo que me cuentan, es el vehículo que mejor está de todos. Entonces hacen durar los vehículos prácticamente 20 años. No es, y eso implica un poquito también la carencia de renovar ciertas cuestiones, ¿no? Hay una alta rotación de personal. Veíamos el ejemplo de los guardaparques y es una realidad también importante del país, que normalmente se capacita, se entrena, la gente se compromete y luego sale, por diferentes motivos, ¿no? Los retos. He puesto con color rojo lo que a mí me parece que son los 2 retos más importantes, no solo para la sostenibilidad institucional, sino para la sostenibilidad en general del SNAP. Lo primero es un nuevo modelo de gestión para el SNAP, ¿no? El modelo anterior ya quedó corto. El hecho de que las áreas protegidas sean, como se dice comúnmente, la última rueda de coche, están en el eslabón más bajo del organigrama del Ministerio del Ambiente, ¿no? Eso limita la gestión. Debemos buscar un modelo de gestión que dé mayor autonomía a las áreas protegidas y que permitan una gestión, una mayor autogestión. En muchos casos los jefes de área tienen que hacer malabares para poder obtener cosas que con un modelo de gestión diferente podrían ser más fáciles. Y la otra, lo que yo he resaltado bastante, es justamente debemos trabajar en los otros subsistemas, ¿no? Tenemos 3 subsistemas que todavía están en pañales, ¿no? Y que deben ser fortalecidos. Lamentablemente, por las políticas extractivas actuales, muchas de las personas quieren incorporarse al SNAP y no se les permite. ¿Por qué no se les permite? Porque el Estado no puede declarar áreas protegidas en zonas donde ya existen concesiones mineras. He tenido varios casos, he trabajado en varios proyectos en ese sentido, y es importante también que se generen incentivos para que estos subsistemas puedan emerger y puedan complementar las estrategias del patrimonio de áreas protegidas. Hay que fortalecer equipos multidisciplinarios en las áreas protegidas y profesionalización de guardaparques. Tenemos un rompe entre lo que es los administradores de área y los guardaparques. No hay personales técnicos de nivel medio que aporten y complementen la labor de los administradores del área. La articulación en procesos de planificación intra e interinstitucionales. El Ministerio del Ambiente muchas veces trabaja por aquí, el MAGAP y los GATS por otro lado. Y finalmente, el fortalecimiento de procesos de control y sanción de delitos ambientales. El código, como les decía, está en vigencia, pero todavía son pocos los ejemplos de sanciones administrativas y penales, perdón. Sigamos. En cuanto a la parte ecológica, vemos que las áreas protegidas todavía son manejadas como islas. No hay ese manejo armónico donde los cuales se puedan establecer corredores, existan conectividad entre las áreas protegidas, etc. Hay ecosistemas que no están representados en el SNAP, que ya les dije. Hay un limitado manejo de las zonas de amortiguamiento. Normalmente el Ministerio trabaja de los límites para adentro, pero probablemente sea mucho más importante trabajar del límite para afuera de las áreas protegidas. Y ese es un tema en el cual es un reto para los próximos años. Y finalmente, existe un limitado conocimiento del estado de la salud, de la biodiversidad y las especies indicadoras. Decimos, sí, las áreas protegidas están ahí, pero no tenemos investigación sobre cómo están los osos, cómo están los jaguares, cómo están los delfines en Cuyabeno, etc. ¿No? Es un tema en el cual hay que trabajar. Los retos son justamente el manejo del paisaje, ¿no? Creación de corredores, conectividad entre las áreas protegidas, el incorporar ecosistemas de alta prioridad para la conservación de la biodiversidad en el SNAP. Muchas de las áreas protegidas que están vinculadas deberían ser parte del SNAP en los otros subsistemas.
Y finalmente, fortalecimiento de programas de investigación y monitoreo. Sigamos, por favor. En cuanto a la sostenibilidad financiera, todavía no existe una evidencia del aporte que dan las áreas protegidas a los estados. Otro tema importante es que no se puede recibir aportes directos de autogestión. Un jefe de área no puede hacer no puede vender camisetas para generar recursos de autogestión. Los recursos del turismo no se pueden invertir directamente en las áreas protegidas. Tienen que entrar al Ministerio de Economía y Finanzas, después pasar al Ministerio del Ambiente y de ahí recién pasar a las áreas. Y en muchos casos este proceso es extremadamente engorroso. Los retos, justamente conseguir recursos suficientes para el Estado. Todavía hay una brecha financiera amplia entre lo que existe y lo que se necesita. El cobro de ingreso a las áreas protegidas y otro tipo de patentes. No solamente es el ingreso por turistas. Existe la posibilidad de cobrar, por ejemplo, por antenas a empresas de telecomunicación, centrales hidroeléctricas, etc. Compensaciones por pérdida de biodiversidad. Tampoco está establecido qué hacer cuando se pierde biodiversidad dentro de las áreas protegidas. Cuando un proyecto productivo o un proyecto de infraestructura grande pierde biodiversidad, no está valorado todavía eso. También es importante valorar el aporte de las áreas protegidas al bienestar humano, con bienes y servicios ambientales y uso sostenible de la biodiversidad. Ejemplo, en Cotacachi, País Vasco, cultivan el mortiño y lo venden, pero no es posible hacerlo legalmente todavía. Y finalmente la generación de incentivos fiscales, tributarios y otros. Probablemente el principal incentivo ahorita es el programa Sociobosque, pero no existen incentivos mayores en ese sentido. Sigamos, por favor. En cuanto a la sostenibilidad social, hay una limitada participación de actores locales en el SNAP. Lo que les decía, el MAE trabaja de límites para adentro. Las áreas protegidas muchas veces son vistas como enemigos del desarrollo, porque en muchos casos les ha limitado su tenencia de la tierra, el uso público, y se ve como un obstáculo, entre comillas, por empresas, por ejemplo, para el desarrollo de actividades como petróleo y minería. La política extractivista del gobierno central tampoco fomenta la conservación. En cuanto a los retos, hay que tratar de fomentar un nuevo modelo de gobernanza, incrementando la participación de los actores sociales, básicamente con lo que dice la Constitución, con el respeto a los derechos colectivos de pueblos indígenas y poblaciones vulnerables, y entendimiento libre, previo e informado. En ninguna área protegida, en ninguna, se ha hecho previo una consulta para ver si están de acuerdo en declararlas o no. Me refiero a un proceso formal de consulta y peor consentimiento previo. Hay que trabajar mucho en la comunicación y educación ambiental. Hay muchas cosas que se las hace y todavía no son dadas a conocer. Y finalmente, y probablemente el reto más importante, es justamente trabajar en las zonas de amortiguamiento de una manera participativa y colaborativa. Y por último, la siguiente lámina, por favor. Es en el tema normativo. Vemos que en los últimos años ha habido una politización en las decisiones sobre el manejo de los recursos naturales. Existen problemas serios de tenencia de tierra en áreas protegidas. Hay comunidades ancestrales que todavía no tienen legalizada su situación de tierras dentro de áreas protegidas. Hay vacíos en el reglamento de COA y normas técnicas, lo que había dado tenencia de tierra, categorías de manejo. Y hay una escasa relación con lo que pasa con los gas. No hay una relación y un comportamiento entre los planes de manejo de las áreas protegidas, por ejemplo, y los planes de desarrollo de ordenamiento territorial. Finalmente, como retos, tenemos el COA ya, el reto de aplicación, y normas técnicas que complementen el COA, la solución integral de tenencia de la tierra. No debemos tener temor a reconocer los títulos de propiedad de comunidades indígenas dentro de áreas protegidas. Y convenios con posesionarios antiguos. Hay gente colono-mestiza que también está dentro de áreas protegidas y no tienen ningún reconocimiento y no pueden hacer, por ejemplo, un trámite para cultivar legalmente café y cacao dentro de áreas protegidas. También se había hablado de incentivos para reubicación de colonos como parte de la solución integral de tenencia de tierras. Y finalmente, la incorporación del apoyo del SNAP en los planes de desarrollo del ordenamiento territorial. Me disculpan por haber ido un poco rápido en estas últimas láminas, pero creo que el tiempo apremia.
Eso básicamente es todo. La siguiente, por favor. Les agradezco mucho por su atención y cualquier pregunta estoy a las órdenes.